Buenas tardes a todos. Una nueva edición del trabajo que viene realizando una de las más prestigiosas instituciones que tiene el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, que es el Instituto de Investigaciones Estratégicas de Relaciones Internacionales, que preside el diputado Humberto Rollero, conjuntamente con el correligionario Pernasetti, que está en Catamarca. Hemos unido a la Argentina con este instrumento del Zoom que nos quita la calidez humana de la presencia, pero tecnológicamente nos permite unirnos y creo que este instrumento ha venido para quedarse. El Círculo de Legisladores, en esta visión pluripartidaria de lo que debe ser la Argentina, como es nuestra comisión directiva, está preocupado por los destinos del futuro, no para seguir discutiendo el pasado, eso se lo dejamos a los historiadores que quieran resolver algunos entuertos. Nosotros estamos preocupados por el futuro y todas nuestras instituciones y todos nuestros afiliados están trabajando en ese sentido. Hoy, con buen criterio, la comisión del IERI ha invitado a Jorge Remes Lenikov, un hombre, un militante, un ejemplo de la política argentina, del conocimiento, que fue el que logró enderezar la salida que provocó su propia ineficiencia del instrumento que era el 1 a 1, para encauzarlo y entregarle el gobierno al presidente Néstor Kirchner, ya como lo dicen los números, con los primeros activos del superávit y en esa tendencia. Es importante entonces para nosotros, en una situación tal vez un poco más complicada, yo no soy el experto, esto lo dirá Jorge, para aprovechar la serie de Zoom que viene haciendo Jorge con mucha humildad, con mucha sapiencia, que viene explicándole a todos aquellos que quieran tener la sana intención de juntar a los argentinos y elegir la tecnología adecuada para sacarla adelante. Así que el Círculo se ve complacido que uno de sus más conspicuos miembros hoy nos dirija la palabra y después, anotándose en el chat, les vamos a ir dando la palabra para que, recordando que el orador es Reme, hagan la pregunta. Siempre apuntando al futuro y sin tratar de darle un golpe al adversario. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias, Jorge, por esta disertación y felicitaciones al IERI por tan buena elección. Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Chicho, por la presentación. Y muy lindo el reencuentro con muchísimos exdiputados que estuvimos juntos a fines del siglo pasado. Yo voy a hablar de la economía mundial porque es entendible que tenga impacto sobre nuestro país y por ende cuando uno analiza la situación, nuestra situación, tengamos una referencia internacional.
Em, lo del COVID realmente ha afectado a toda la economía internacional y fue realmente un hecho inédito porque por primera vez hay un shock de oferta y de demanda. Esto es, la producción se ha parado porque los gobiernos han obligado la cuarentena eh, y por el lado de la demanda, al no haber ingresos, generó una crisis no solamente mundial, sino generalizada en todos los sectores de la actividad económica. Y fue realmente muy sorpresivo porque nadie lo ha previsto. Fue sorpresivo para los que hacen políticas públicas, para los investigadores, para los técnicos, y eso ha provocado una caída del nivel de actividad muy, muy profunda. Es la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y es más del doble que la famosa Gran Recesión que ustedes recordarán del 2008-2009. Y obviamente cuando hay caída del nivel de actividad, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, también cae el comercio y lo que sí se estima, y eso es de alguna manera lo positivo, es que en el año próximo habrá recuperación, pero no todos los países van a volver a un nivel como el que tenían el año pasado. Esto va a ser parcial. Fíjense ustedes las curvas. La línea de arriba son los países en desarrollo, la siguiente es el promedio mundial, que cae 4,4% en este año. La siguiente son los países, los países desarrollados, y la línea de abajo es América Latina. Eso merece un capítulo aparte para otra conferencia, porque realmente América Latina, después de la caída de los precios internacionales en el año 2011-2012, tiene una tasa de crecimiento que es, como región, es la más baja del mundo, es bastante más baja que África, tanto África subsahariana como la África mediterránea. En este cuadro ustedes podrán observar que todos los países, los más grandes, digamos, reducen su actividad, excepto China. Y fíjense que América Latina cae en Jorge, promedio. Sí, eso es lo primero que dije. Este es el gráfico. ¿Lo están viendo? Sí, 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 perfecto. Sí. hasta ahí llegaste. Muy bien. Y ahora estaba hablando de este otro, que son los números todos en negativo, para el año presente, positivos para el siguiente, y que el único país que crece este año es China, aunque desacelerando. Ante una crisis de tamaña magnitud, que como les decía es la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, todos los países en general actuaron muy rápidamente para temperar el costo de la pandemia. En política monetaria se hace lo que se hace normalmente, que es aumentar la liquidez y bajar las tasas de interés. En Estados Unidos y en la Unión Europea, por ejemplo, destinaron el equivalente al 10% del producto. Y los países en desarrollo, porque bueno, obviamente tienen menos capacidad, el 3%. Ahora, los países en desarrollo tienen otros problemas adicionales, y es que en algunas commodities han caído, como el petróleo y los metales. Para los países que viven, como Centroamérica, por ejemplo, de las remesas de los migrantes han caído y también ha habido salida de capital. El Fondo Monetario calcula que los países en desarrollo necesitarían unos 2,5 billones de dólares para apoyar la economía, pero no hay ningún organismo internacional que tenga ese dinero. El Fondo Monetario no lo tiene y nadie lo tiene. Entonces,
obviamente los países en desarrollo van a sufrir más que los países desarrollados. También en materia fiscal actuaron y muy rápidamente. Fíjense ustedes, como dice el slide, los países desarrollados, 12 puntos del producto aumentó el déficit, y los países en desarrollo 5. Y el destino es lo que se hizo acá en Argentina, digamos, subsidios a los más necesitados y también apoyo a las empresas vía créditos, pago de salarios. Obviamente, ante una emergencia como esta, como ocurrió también en el 2008-2009, se acepta salir, digamos, del equilibrio fiscal, tomar deuda, expandir la base monetaria, etc. Fíjense ustedes, en términos fiscales, los países en desarrollo venían con un déficit del orden promedio del 4%, pasan al 10%, y los países desarrollados venían con un déficit del 3% del producto y pasan al 15-16%. O sea que el esfuerzo ha sido enorme. Pero obviamente cuando uno aumenta el déficit, siempre aumenta la deuda. Y la deuda pública y también la privada ya venía con niveles muy altos. Sin embargo, bueno, también acá los países desarrollados tienen la ventaja de que como las tasas de interés son muy bajas para ellos, tienen una tasa negativa, por lo cual pueden absorber un mayor aumento de la deuda, mientras que los países en desarrollo pagan tasas reales positivas y van a tener más problemas a futuro. Lo cierto es que yo veo el problema más en la deuda privada, que es el 64% del total de la deuda. Ahí lo que se está hablando en Estados Unidos y en Europa es que con toda esta base monetaria que se ha expandido, es probable que dentro de 1 o 2 años la tasa de inflación aumente. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se expande la base monetaria, se estima que para ir a precios se tarda 1 año y medio más o menos. Pero lo que están diciendo varios es que eso va a ser positivo, que aumente un poco la inflación dentro de 1 o 2 años. Digamos, hoy día en los países desarrollados la inflación es 1,5% anual, y algunos están estimando que en el 2022 puede estar en el 3,5%, y los países en desarrollo, que la inflación es 4,5%, pueden ir al 5,5%, 6% en el año 2022. Y eso es positivo porque ayudaría a licuar de alguna manera la deuda. Pero lo que también es cierto es que cuando la deuda es muy grande, el mundo se torna deuda dependiente, y eso significa menos crecimiento a futuro. Fíjense ustedes, la deuda total del mundo es 226% del PBI, que seguramente, eso fue en el 18, ahora debe estar en el 250. O sea, hay 2 PBI medios, que es la deuda, lo cual es una monstruosidad. Y fíjense ustedes en este gráfico cómo desde 1970, que era 120%, ha ido creciendo sistemáticamente, sobre todo en la década del 80, cuando empieza el proceso de globalización. Todo este fenómeno de la pandemia y sus efectos hay que vincularlo obviamente con la cuarta revolución industrial que estamos viviendo. La primera consideración que uno debería hacer es que las revoluciones industriales cada vez duran menos tiempo. La primera revolución, digamos, de 1750, 1880,
que fue el vapor y el ferrocarril, bueno, 130 años. La segunda revolución, 1880, 1980, 100 años, bueno, fueron el automóvil, los electrodomésticos, la química, nueva medicina. Y la tercera ya duró 30 años, que fue la computadora y el Internet, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y la cuarta es la que estamos viviendo, que es la robotización, la inteligencia artificial, la biotecnología, digamos, es lo que se denomina genéricamente como la revolución digital. Siempre que hay un cambio tecnológico, y cuando tiene mucha magnitud y desencadena muchos otros cambios tecnológicos, se afecta los modos de producción rápidamente, se afecta la comercialización, el consumo, digamos, el impacto sobre la sociedad es total. Y por eso se habla de revolución industrial, y como les decía, ya estamos en la cuarta. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Bárbaro. Bien. Perfecto. Ahora, con la pandemia, esa revolución, esa cuarta revolución, se acelera. Nos enfrentamos a un nuevo salto tecnológico dentro de la cuarta revolución, porque todos, de una forma u otra, nos hemos tenido que entrenar en esto que estamos haciendo ahora, que es el Zoom, en el comercio electrónico, en el teletrabajo, en la educación. Realmente nunca, jamás en la historia universal hubo un cambio tan, pero tan rápido en las prácticas de la vida cotidiana. Y bueno, todo esto genera cambios. El teletrabajo cambia el empleo, el transporte, el e-commerce. Fíjense ustedes en el cuadro, en Estados Unidos hace 20 años era el 1% de ventas y ahora es el 25%. Obviamente, imagínense el comercio de la calle, digamos, cómo lo va a afectar. Bueno, el Zoom, obviamente, y acá se produce el primer problema serio que estamos teniendo y que vamos a tener a futuro, por más que esto es discutible, y es que toda esta alta tecnología va a ir favoreciendo mucho más a los trabajadores calificados. Y el problema es que como este cambio es tan rápido, no hay forma o hay muchas dificultades para la reconversión de la mano de obra. Entonces, el empleo del futuro, para mí, va a ser una de las cuestiones más complejas que vamos a tener que enfrentar. Hay quienes dicen que emulando la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, que si bien es cierto se van a perder empleos, no es menos cierto que se van a crear nuevos. Pero hay muchos que piensan que los empleos que se van a crear no compensan los que se van a destruir. Ahora, como estamos en una revolución que es absolutamente tecnológica, intensiva en tecnología mucho más que en mano de obra o solo en mano de obra calificada, la educación es central. Es central, porque los países que no tengan una buena educación y que no incorporen la nueva tecnología, y van a quedar más marginados del mundo y no van a poder crecer para mejorar el bienestar y el ingreso de las personas. El otro tema es que genera incertidumbre y es cómo va a ser el comportamiento social después de la cuarentena, porque, bueno, a todos nos ha pasado ese asunto de hágalo usted mismo, de cocina, cuidado personal, reparaciones varias, etc. Bueno, todos han ido aprendiendo cosas que nunca pensaban aprender en el hogar, y obviamente eso deja nuevos conocimientos, nuevos instrumentales, herramientas,
y la pregunta que uno se hace es si se va a volver a gastar lo que uno puede hacer por las suyas, y también si se va a vivir como antes, en términos de restaurantes, congresos, viajes, el uso de las oficinas. Yo, por lo que tengo entendido y me cuentan, en Buenos Aires ya hay empresas que se están rediseñando para utilizar menos espacio, habida cuenta que muchos van a estar trabajando en su casa. Entonces, el cambio es fuerte. Pero acá también surge un nuevo problema que hay que tener muy en cuenta, y es el impacto de las plataformas digitales, porque muy pocas empresas, 6, 8 empresas, concentran toda la información nuestra, o la gran parte de la información. Y obviamente eso afecta la privacidad, la seguridad, el funcionamiento de la democracia por la manipulación de los datos. Recordemos la campaña de Trump de hace 4 años, por ejemplo. Por cierto que el progreso técnico, como ha pasado siempre, no tiene marcha atrás, va a seguir. Y es como una bola que viene bajando y va creciendo, 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 y nadie sabe, absolutamente nadie sabe, cómo va a ser la tecnología en los próximos 10 o 15 años. Pero lo cierto es que acá se planteó un tema político muy fuerte, y es sobre si hay que regular o no los datos. Porque claro, hay muchas posiciones, pero una de ellas es la que se quiere evitar lo que se llama la dictadura digital. Esto es, que nos observen, que nos manipulen, etcétera, etcétera. Y obviamente todo esto, más lo dicho antes, genera un mundo que siempre pasa cuando hay cambios, ¿no? Que hay incertidumbre, porque se está transformando la estructura productiva, el mercado laboral, los efectos políticos y sociales. O sea que estamos en un momento muy trascendente del universo, con mucho cambio y obviamente con mucha incertidumbre. Estos cambios hay que incluirlos, hay que incorporarlos al proceso de globalización, que comenzó en los años 80, fines de los 70, principios de los 80, con Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, y con la incorporación de China, una vez que muere Mao, al mercado mundial, que generó un ruido enorme, digamos, ¿no? Ahora, convengamos que la globalización, como la hemos conocido, ya venía perdiendo ímpetu, porque había menos crecimiento mundial, menos comercio, menos inversiones externas. Quizás el momento de oro, en términos económicos, de la globalización ha sido la primera década de este siglo, pero a partir de ahí, como decía, viene perdiendo fuerza, ¿no? Claro, la pandemia puede acelerar un poco esa pérdida, porque hay menos crecimientos para futuro, por las cosas que venía diciendo, puede haber guerras tarifarias, devaluaciones competitivas. Digamos, también son varios los analistas que observan que es muy posible, muy probable, que el mundo post-pandemia tenga más restricciones en términos de los movimientos de capitales, de las personas, el tema de los inmigrantes, movimientos de servicios, de la tecnología, etc. Porque cada país va a tratar de defenderse como puede, digamos, ¿no? Y uno de esos es que haya un poco más de proteccionismo, y no mucho más, porque el mundo está terriblemente interconectado. Piensen ustedes que el comercio es el 30% del PBI mundial, el 30%. Y el 70% de ese 30% son cadenas de valor, que hacen que un auto, supongamos, que se termina
en nuestro país todas las piezas vengan de 20 países diferentes. Entonces, no es sencillo, digamos, ir a un proteccionismo al estilo de hace 50 años, que en general las economías eran más cerradas. Lo peor que nos puede pasar es que el proceso de desglobalización, si cabe la expresión, o de una desglobalización caótica, eso es lo peor que nos puede pasar, porque genera nuevos problemas, lo cual no quiere decir que no haya que revisar, como después lo vamos a ver, el propio proceso de globalización. Uno de los temas que dejó esta pandemia, o que nos muestra esta pandemia, es que el multilateralismo, que nació básicamente en el año 44 del siglo pasado, ya terminando la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, que Bretton Woods se creó el Fondo Monetario, el GATT, que es ahora el OMC, el Banco Mundial, se redefinió las Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad. Digamos, todo eso rigió durante décadas, incluso durante la Guerra Fría. Pero ahora el multilateralismo está en crisis. Fíjense ustedes que la OMS, la de salud, no tuvo ningún liderazgo. No estaba preparado, hubo enfrentamientos con algunos países, entre ellos Estados Unidos. El G7 y el G20, que actuaron muy bien en la gran recesión del año 2008-2009, ahora no han aparecido. El Fondo Monetario y el Banco Mundial no tienen los recursos necesarios como para hacer frente a una crisis de esta naturaleza. En la OECD, que ahí conviven todos los países desarrollados, y que hace ya algunos años habían empezado a discutir el tema de los paraísos fiscales y demás, no han avanzado, justo en un momento que se necesitan fondos para paliar la crisis y para temperarla, pero se ha estancado todo. O sea que el multilateralismo, que era una manera de equiparar a todos los países, hoy día no tiene expresión, realmente, y es un muy serio problema, sobre todo para los países de tamaño mediano o chico, ¿no? Y lo paradójico es que estamos en un mundo absolutamente interconectado en términos de comunicaciones, pero donde la cooperación es como que poco a poco se ha ido diluyendo. Y esto tiene relación con la geopolítica. ¿Por qué? Porque si en la medida que se va desdibujando el multilateralismo, y lo que queda es todo supeditado a Estados Unidos y China, que son los grandes actores y que tienen casi la mitad del PBI mundial. Y si le sumamos la Unión Europea, que es un tema distinto, porque la Unión Europea todavía no ha podido consolidar una estrategia externa común. Existe un comisario de Relaciones Internacionales, pero igualmente cada país mantiene su cosa internacional. Pero si le sumamos la UE, Estados Unidos, China, UE, estamos con 2/3 del mundo económico, digamos. Obviamente acá hay preguntas como si va a haber hostilidad entre China y Estados Unidos, cuál va a ser el papel de la UE. Eso es toda una incógnita, digamos. Eso es muy difícil. Lo cierto es que China ha sido el país más favorecido por la globalización. Yo recuerdo hace 40 años, cuando empieza el proceso globalizador, muchos decían que eso iba a beneficiar a Europa y a Estados Unidos. Y la verdad que fue un equívoco, porque quienes más se han beneficiado con la globalización, por un lado ha sido China, y por otro las multinacionales, los grandes bancos y las grandes tecnológicas, ¿no? Pero cierto es que China viene avanzando, y viene avanzando más rápido que Estados Unidos, y hoy día prácticamente son iguales en términos de PBI. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo, claramente,
tienes una potencia militar y una potencia tecnológica, ¿no? Y tiene el dólar, que el dólar, los chinos quieren imponer el renminbi o el yuan, pero las reservas están en dólares en 65%, hay un 20% más o menos en manos con euros, y el resto son libras esterlinas, yenes, y el yuan 2%, o sea que le falta mucho. Cambiar la moneda no es fácil, la moneda mundial no es fácil, es porque es un tema también cultural. Ustedes piensen que ya a fines del siglo XIX, la economía norteamericana ya era superior a la inglesa. Sin embargo, la libra esterlina se mantuvo hasta hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante 30, 40 años el dólar fue creciendo, pero no desalojó a la libra, que convivió con el oro también, ¿no? Pero el dólar va a ser vigente, digamos, durante muchas décadas más. Obviamente, tanto Estados Unidos como China tienen problemas internos, ¿no? Estados Unidos con la clase media, que hace varias décadas que no crece y que los padres están muy preocupados porque se dan cuenta que sus hijos no van a vivir mejor que ellos, que el gran sueño americano. China tiene un problema de falta de libertad y democracia. China está manejado por el PC, que son 30 millones de miembros, de afiliados, y ellos son los que manejan. Y América Latina, esto merece una reflexión muy, muy profunda en otra oportunidad, porque tiene que repensar qué es lo que va a hacer, porque se está quedando afuera. Tuvo un periodo de 8 o 9 años que creció bien, pero eso fue gracias a un factor exógeno que fueron los precios internacionales. Pero ahora que los precios internacionales volvieron a la tendencia histórica, nuestra América Latina todavía no encontró el perfil que le permita incorporarse no solo a la cuarta revolución, sino a la tercera. Entonces, nuestro continente lamentablemente está en una situación muy, muy complicada, ¿no? Pero eso exige de parte de las dirigencias, y no solamente políticas, toda una reflexión, toda una discusión de qué es lo que queremos y podemos y deberíamos hacer. Obviamente la globalización ha tenido serios problemas, como venía diciendo, pero también en materia de distribución. La pobreza extrema ha bajado muchísimo, está claro, fue un gran éxito, sobre todo en China, que cuando Mao muere hay 800 millones de chinos en pobreza y ahora quedan 100 millones, digamos. Pero en materia de ingresos, desde 1980, que como decía comienza la globalización, la mitad más baja aumentó, creció los ingresos, pero el 1% más rico creció 2 veces más, y la clase media es la que menos creció, en el mundo hablando, ¿eh? No es solamente un problema nuestro, digamos, en el mundo es como que la clase media es el jamón del sándwich. Y bueno, como ingresos ustedes ven en la pantalla que el 1% más rico tiene más ingresos que el 50% más pobre. Obviamente cuando hay ese desnivel en ingresos también lo hay en riqueza, y como ustedes verán, y la concentración también es terrible. Hay 10 empresas, las 10 más grandes empresas en términos de facturación, facturaron el equivalente al ingreso de 180 países. O sea, claramente, como les decía antes, las empresas multinacionales o financieras o tecnológicas son las grandes beneficiarias de este mundo globalizado. Acá aparece un tema también muy caro, muy difícil, y es la elusión tributaria, que se da a través de la sobrefacturación o subfacturación según se exporte-importe y los precios de transferencia. Ahí también ganan las multinacionales y las tecnológicas. Y se estima
que por elusión se pierde, los estados pierden 500.000 millones de dólares, que es más que el PBI de Argentina. Y por eso, por ese tema, y para tratar de evitar la elusión tributaria, que se da básicamente porque hay libre movimiento de capitales y las empresas ahora es fácil de pasarlas de un país a otro. No es como la segunda revolución industrial, que los que manejaban los fierros manejaban al mundo. Hoy no. Hoy se puede pasar una fábrica de un país a otro en un par de meses. Y por eso que en el mundo ha habido desde hace 20, 30 años una competencia para ver quién baja más el impuesto a las ganancias. En el año 90 la tasa de ganancias de las empresas era 40% y ahora casi todos los países la bajaron al 25%. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se les van las empresas. Y eso pasa también con los impuestos a las riquezas. Le pasó, yo me acuerdo, estaba en Europa en la embajada cuando en Francia Sarkozy puso un impuesto a la riqueza del 1%, 1,20, algo así. Y bueno, la gente empezó a irse a Bélgica, Holanda, y lo tuvieron que sacar, digamos. Hoy día el libre movimiento de capitales y la libertad con que se mueven las inversiones extranjeras hace que ellos terminen dominando, digamos, el juego, ¿no? Obviamente que la única manera de controlarlos es a través de la cooperación global. O se pone que todos los países tengan un impuesto a las ganancias más o menos igual, digamos, base 20%, eh, para evitar esta competencia, porque si no, eso lo que hace, en el fondo, es ir destruyendo poco a poco el estado de bienestar, porque los estados se quedan sin margen de maniobra, sin base imponible. Y acá ahora vino una discusión que es el impuesto adicional a los intangibles, lo cual está muy bien, porque las grandes empresas tecnológicas tipo Google, Apple, Microsoft, etc., por un lado tienen movilidad, pero por otro lado tienen costo marginal cero. ¿Qué es esto? A ver, si un gobierno decide ponerle agua a un barrio, bueno, hay que hacer toda la infraestructura. O sea, tiene un costo poner agua en barrios que no tienen agua. Pero supongamos Google. Ahora hay 100 millones de personas usando Google. Si dentro de una hora hay 300 millones de personas usando Google, para Google no es ningún costo. O sea, el costo marginal de Google es cero. Por eso que tiene unas ganancias descomunales. Que uno dice, pero ¿cómo ganan tanto? Y sí, ganan porque no tiene un costo de iniciar, y obviamente de mantenimiento, pero que es independiente de la cantidad que lo use. Se convierte como una especie de monopolio natural y que no está arreglado, porque no está regulado, porque, y como decía antes, en un mundo como el que vivimos, si alguien lo regula demasiado, se va. Pero va a haber toda una discusión mundial, ya en Europa empezó, para poner un impuesto a los intangibles, pero que tiene que ser global, porque si no es global, de vuelta se pierde. Y el otro tema son los paraísos fiscales, que en el 2008, 2009 habían dicho que los iban a controlar, etcétera, pero han seguido. ¿Y los paraísos de dónde vienen? Vienen de la evasión, no de la elusión, de la evasión, que pueden ser actividades lícitas o ilícitas. Y la mayoría son operaciones, actividades lícitas, el 64% son lícitas, el 35% ilícitas. Pero, y bueno, hay declaraciones de Naciones Unidas, la OECD, etcétera, que dicen que hay que controlarlos porque atentan contra los derechos humanos, lo cual es totalmente cierto, porque le quitan nuevamente base imponible a los estados y no pueden no pueden hacer políticas redistributivas.
Pero fíjense ustedes, yo puse algunos ejemplos. En el mundo todavía hay 50 territorios entre listas negras y grises. Pero ¿quiénes están? Estados Unidos, por ejemplo. Delaware, que va a ser seguramente el futuro presidente Biden, es de Delaware. Delaware debe tener más empresas que habitantes. Pues en Estados Unidos es conocido por ser paraíso. En Reino Unido, la isla de Man, en la propia Londres, Luxemburgo, bueno, todos los grandes países de Occidente y también del Oriente, con Hong Kong, Macao, Singapur, son paraísos. Y mírenlo, y se calcula que hay entre 20 y 30 billones de dólares escondidos ahí. Es una monstruosidad. Pero acá también se necesita la coordinación y la colaboración internacional. Todo esto que vengo comentando genera un malestar, digamos, por la globalización, por la situación y obviamente tiene consecuencias políticas. Porque, como decía, la globalización reduce la pobreza, la redujo claramente, pero la clase media se estancó, hay una creciente desigualdad de ingresos, mayor concentración de riqueza, hay problemas ambientales, hay mayor poder para las multinacionales y las tecnológicas que ejercen mayor presión sobre los gobiernos, y obviamente ello se expresa políticamente. Sobre todo es lo que ha venido pasando y lo vemos en estos últimos 10 años en todo lo que es América, tanto del norte como del sur, en los países árabes, en Europa, y porque, claro, los partidos tradicionales no logran eh, contemplar las necesidades de todos los grupos, porque eh, han aparecido nuevas necesidades y es como que también cada uno tiene sus propias necesidades. No es como antes que estaban, qué sé yo, los trabajadores, la clase media y los ricos. Ahora hay decenas de grupos que no se sienten representados por los partidos tradicionales. Obviamente avanzan las posiciones más proteccionistas, antiglobalizadoras. Y obviamente esto necesita ajustes, porque, bueno, como dije antes, no es fácil imaginarse el futuro en una situación que social y políticamente hay mucha fricción, ni que hablar del punto de vista económico. Y con esto termino. Yo creo que, y hay muchos que piensan que es como que se está terminando el modelo que nació en los 80. Es como que podría haber un cambio de paradigma. Hay debate, sobre todo en Europa. En Europa, en general, sobre todo Francia, este tipo de cosas aparecen muy rápidamente, pero que después sigue Inglaterra, Estados Unidos. Y bueno, el debate es a dónde vamos con todo esto. No está claro hacia dónde debería ir el mundo o hacia dónde va a ir el mundo. Lo cierto es que va a haber situaciones, también una situación complicada, ¿no? Claro, uno dice hay que cambiar el paradigma y muchos pensamos que hay que cambiarlo, pero la contraparte es muy fuerte, porque obviamente siempre que uno está en política económica o quiere hacer cambios sociales o cambios políticos, hay un sector que lo quiere hacer, pero hay otro sector que le conviene el statu quo. Y obviamente las grandes tecnológicas o los grandes bancos o las grandes multinacionales, incluso algunos gobiernos, de los grandes me refiero, prefieren el statu quo, ¿no? Cierto es que dentro del mundo capitalista las transiciones siempre han sido largas. La primera gran transición del mundo capitalista, ustedes recordarán el capitalismo monopolista de 1880 a 1910, muy caracterizado por Baran, Suisse, Rosa Luxemburgo, etc. Bueno, ese modelo fue cambiando, pero se cambió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, pasaron 30 años. También recordarán la estanflación de los años 70.
cuando estaba Jimmy Carter de presidente en los Estados Unidos. Estanflación apareció la palabra porque había alta inflación y estancamiento. Y eso duró una década. Y bueno, ahí apareció la globalización que estamos describiendo y que conocemos. Y si ahora, con todo esto que vamos observando, se profundizan, es probable que estemos frente a un nuevo paradigma, pero que va a llevar tiempo. Por eso que yo pienso que los próximos años no van a ser fáciles, van a ser inciertos, pero bueno, es lo que nos toca vivir y uno debe, como país, todo esto lo debe tener en cuenta para saber cómo viene la discusión y los hechos en el mundo en el cual estamos inmersos, y por más que algunos se quieran salir, es imposible. Así que bueno, con esto termino y con muchísimo gusto estoy para responder las preguntas que tengan. Muchas gracias, compañeros y amigos. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una lista que se fueron anotando a través del chat para hacer las preguntas y otras 4 que me dejaron en mi WhatsApp. Así que empecemos primero. A ver, espera un momentito que quiero volver a la imagen porque no la... Ah, ahí está, ya está, dale. Sí, Chicho. Así veo todas las caras. Muy bien, la primera pregunta es de una concejala mandato cumplido, de un apellido prestigioso para el peronismo de la provincia de Buenos Aires, porque es descendiente del ministro de Salud, Carlos Bocalandro, donde hay, por su tarea en aquella época, en la pandemia, era la hidatidosis. Creo que lo digo así, yo soy abogado, por ahí le digo cualquier otra enfermedad. Así que Adriana tiene la palabra, Adriana Bocalandro. ¿Está Adriana? ¿Y por qué no la haces vos, Chicho? ¿No te la pasaron por escrito? No, me desmuteé. ¿Puede ser? ¿Ustedes me escuchan? Sí. Te has liberado tu micrófono. Adelante. Me he liberado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo haberte escuchado. Disculpa que te tutee. No hay problema, no hay pero problema. bueno. Está bien, adelante. Compañera. Compañera, sí. Bueno, gracias por la presentación, sí. En realidad mi papá era el sobrino nieto del ministro, el doctor Bocalandro, ¿sí? En la primera presidencia de Perón, y que trabajó tanto con la compañera Eva, así que sí, es bueno llevar este apellido. No, yo me quedé con la pregunta que te hice, en donde vos hablabas justamente de, yo soy muy de anotar, en un mundo deudodependiente, cuando uno analiza, ¿no? Y la comprensión del texto. Y yo te pregunté porque también hiciste hincapié en la inteligencia artificial. Entonces, en base a todo lo que vos expusiste, la pregunta es que, bueno, dado que la codicia es una enfermedad básicamente del hombre, que se calla en todas las lenguas, ¿qué crees vos que va a pasar con esto de las inteligencias, ¿no? Si esta inteligencia artificial, que ahora sí nos está dando, porque no podemos hacer otra cosa que ir aprendiendo los ponchazos, va a preponderar sobre la inteligencia emocional. Yo siempre hablo de la cultura amor y el amor en la política. Soy una apasionada del amor en todos sus aspectos. Así que creo que se puede gobernar, se puede manejar el gobierno con amor. Así que básicamente esa era la pregunta, y agradecida. Nadie sabe cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial. Y yo recuerdo cuando empezó los robots, también había mucha discusión, pero finalmente las empresas, las fábricas estandarizadas están robotizadas. Pero me parece, por las cosas que uno lee,
la inteligencia artificial puede generar un desarrollo que es infinito, con lo cual es imposible saber. Lo que sí está claro, y eso lo dicen absolutamente todos, que la educación va a ser el tema number one. Digamos, si los países no tienen muy buena educación, van a perder posiciones, pero más que posiciones, porque eso no es, para mí no es significativo. Lo que van a perder es posibilidades de crecimiento. Y cuando digo formación, educación, me refiero a los tres niveles. Por ejemplo, en el último libro de Harari, él dice que cuando analiza quién va a manejar el mundo, dice que el mundo del futuro lo van a manejar solamente 2 millones de personas, los que saben hacer los algoritmos. El que maneja algoritmos, que de alguna manera manejan la inteligencia artificial, esos van a manejar el mundo. Es terrible porque a mí me hace recordar en las películas de Frankenstein, ¿no? Que uno crea el monstruo y después el monstruo se come a uno. Pero bueno, esta es la situación. Yo creo que si uno tuviera, digamos, si quisiera ser precavido y en esto la concentración tiene que ser en tener una educación de excelencia. Eso es el mejor antídoto y la mejor forma para incorporarse a este nuevo mundo. Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo que el orador es Remelennikov, así que los que hacen la pregunta, limítense a hacer la pregunta, por favor, porque hay muchos anotados. Gaspar Basir tiene la palabra. Gaspar Basir, ¿te desmuteaste o Ahí liberaste el dice que micrófono? no le funciona el micrófono, está diciendo que no le funciona el micrófono por escrito. Bueno, ¿Por qué no lees vos las preguntas, Chicho? Haceme el favor. Si no, va a ser todo discurso acá. no encuentro la pregunta de Gaspar Basir, así que seguimos con Fernando. Vos decís que las lea yo, pero algunos pidieron la palabra nomás. Fernando Laos, breve. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola. No, lo mío era muy simple, Jorge. Para el futuro que viene, para cómo van a ser las reglas de la política, de la economía, para la sociedad que vamos a tener, ¿cuál es el que vos ves como ideal, como sistema de gobierno, el presidencialista o el parlamentario? Simplemente eso. No tengo opinión. La verdad que no es un tema que he analizado y que he profundizado. Así que, no sé. Yo lo único que veo es que hay países desarrollados que son presidencialistas, otros son parlamentarios y funcionan bien. Pero no, la verdad que no es mi especialidad esa. Así que te debo Gracias. la pregunta. Gracias. Gaspar Basar, escribime la pregunta. Mientras tanto, breve, Horacio Yaquenó, embajador, breve. Embajador. Miguel Amuy. Buenas tardes, muy interesante, doctor. La pregunta mía es concreta. Como interesado en la materia, ¿cuál es el rol que usted entiende de aquí adelante, luego de escucharlo, de los bancos de desarrollo regionales, tanto del BID, la CAF como Fonplata? Bueno, yo creo que son fundamentales porque, a ver, el financiamiento para países en desarrollo es crucial. Sin financiamiento no se puede crecer.
así de simple. Y lo bueno de esos organismos es que dan créditos a largo plazo para infraestructura y las tasas de interés son mucho más bajas que las tasas de mercado. El problema que tienen posiblemente, por las cosas que a mí me han contado, del BID y de la CAF, es que no les es tan fácil obtener fondos para después pasárselo a los países en desarrollo, digamos. Por todo este asunto del vuelo hacia la calidad, ¿no? Pero son cruciales, definitivamente, porque además, esos bancos en general tienen un criterio de la búsqueda de un mayor equilibrio territorial. Yo, por las negociaciones que tuve en su momento cuando estaba en la provincia, ¿no? De que todas las regiones de un país, las regiones habitables, sean competitivas de alguna manera. Y eso se logra a través de la organización de la economía, pero también se logra con actividades físicas, infraestructura, digamos. Y esos bancos hacen eso. Y la verdad que yo por la experiencia y los he tratado como demandante, digamos, por las funciones que tuve, son buenos, son realmente buenos, porque además exigen que la contraparte también se alinee con una metodología de selección de las inversiones, cumplimiento, cambios, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Hay muchas cosas que no te las voy a leer porque te vas a ruborizar. Son todas felicitaciones, son todos alegros, no hay ningún insulto ni ninguna degradación, así que son todas buenas. Esas las voy a saltear para que no te agrandee. Sí. Exactamente. Pregunta Chervo, Luis Chervo de Rosario, ¿no te parece que es inmejorable el marco global para iniciar un plan integral económico, entre paréntesis, moneda, impuesto y distribución? Y un programa global. Un plan integral económico. A ver, seguramente hablando de economía. Si le dice, ¿no te parece que es inmejorable el marco global para iniciar un plan integral económico? Sí, obviamente. Yo creo que, por un lado, es imprescindible tener un programa económico de corto plazo que ordene la macroeconomía y un programa de largo plazo donde se discute internamente qué queremos producir, qué podemos producir, qué nos gustaría producir. Y saber que el mundo es el que está, que Argentina es un país que no tiene incidencia para cambiar el mundo, entonces tiene que tomar el mundo lo que brinda como oportunidad y protegerse de algunas cosas, de algunos barbarismos, digamos. Pero lo peor que nos puede pasar es lo que decía Séneca, ¿no? Que no hay viento favorable para un velero sin rumbo. Y esto yo lo hago extensible a toda América Latina, por los números que mostré. Nuestro subcontinente, desde hace 10 años, tiene una performance muy, muy pobre, ¿no? Y eso es porque no discute primero internamente y después el relacionamiento con el exterior. Lo que no se puede hacer, que sería el neoliberalismo, que toma las señales del mundo y las calca internamente. Uno tiene que obrar a la inversa. Primero, definir lo que quiere y a partir de ahí buscar cómo integrarse para sacar el mayor provecho. Gracias. Gaspar Bacia, la pregunta que quería hacer dice que está relacionada a si considera posible que el gobierno argentino pueda controlar la brecha cambiaria y así evitar una devaluación en el tipo de cambio oficial a través de la colocación de deuda pública a través de bonos. La hace Bacia Gaspar, licenciado en Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Yo seguiría hablando de economía mundial porque este es el tema, porque si nos desviamos a la economía nacional, nos vamos de la materia. Si quieren, algún día si se organiza una discusión de Argentina, con mucho gusto puedo participar y contestamos, pero me parece que deberíamos concentrarnos y situarnos en el tema de la exposición. Gracias. Y perdón. Macanudo. Bueno, hay otra pregunta que me hicieron llegar por WhatsApp. ¿Sobran los pesos o faltan dólares? Bueno, es lo mismo que dije antes. Bueno, la otra pregunta entonces está relacionada porque habla de el exceso de empleados públicos en todo el país, lo que origina el déficit fiscal únicamente. No, pero Chicho, concentrémonos en los temas internacionales, porque si no nos vamos a otra materia, que yo no tengo problema en Está bien, está responder, bien, está bien. porque he dado muchas conferencias sobre el tema, pero me parece, ¿no? Sí, correcto, está bien. Yo leo las preguntas que me llegan, no las clasifico. Bueno, no quedan más preguntas. No sé si alguien más quería hacer alguna otra pregunta a nivel internacional. Muy bien, Humberto. Perdón. Chicho, Yo hice una pregunta, Basile, en el chat, que le pregunto a Jorge, siempre en el escenario internacional desde ya. ¿Quién Pero sos? si él- Pedro si él Delfín. Perdón. Pedro, dale, Pedro. No, Jorge, yo te preguntaba, siempre en el escenario internacional, en la lógica de lo global y lo local, si vos le otorgás en este escenario alguna posibilidad al desarrollo local desde la recuperación del concepto de competitividad territorial, que en muchos lugares del mundo está instalado y que de alguna manera para muchos nos parece que puede llegar a ser un punto de equilibrio importante frente a la crisis del paradigma, pero al mismo tiempo la necesidad de defender la diaria, ¿no? No, sí. El tema ese es crucial, Pedro, porque primero hay que lograr la competitividad macroeconómica, ¿no? Pero después está lo local, y por varios motivos es central el tema local. Una, por los cambios climáticos que estamos observando. Uno no puede vivir todos acá, digamos, en el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba. Lo local es la ocupación del espacio y que tiene que ser de una forma tal que se pueda integrar dentro del país y después con el mundo. Entonces yo creo que eso, y hay cosas que yo he leído ya hace mucho tiempo, que le dan una importancia fundamental porque además los dirigentes, digamos, los gobiernos están mucho más cerca de la población que está afectando. Creo que en nuestro caso, y en el caso de otros países también, se requiere una discusión de los instrumentos de política. Porque cuando vos decís, mirá, tenemos un territorio, tenemos el territorio nacional, que está dividido en provincias, las provincias en municipios o distritos, cada municipio o distrito en localidades. Para lograr la mayor competitividad espacial, vos tenés que tener muy en claro las misiones y funciones de cada gobierno y cuáles son los instrumentos de promoción. Porque imagínate vos que le digas a una provincia, cualquiera de nuestras provincias, hace tal o cual promoción para ciertas actividades y cuando vos observás, los instrumentos están básicamente concentrados a nivel nacional. Claro. Entonces decís, pucha, pero vos me das el mandato de hacer tal o cual cosa, pero ¿con qué herramientas? Pero yo creo que sí, que es un tema central, ¿no? Chicho, pido la palabra. Tiene la pregunta hola. La pregunta es, ¿estoy muteado o no? ¿Me escuchan?
Sí, sí. Estando la Argentina geográficamente lejos de la zona de concentración mundial del comercio y las tecnologías, ¿qué políticas, planes o programas de acceso a las mismas recomendarías y con qué actores de la economía nacional principalmente? A ver, el mundo está tan interconectado que las distancias se han achicado. Por eso es que, como decía en el ejemplo, supongamos una fábrica de autos, y bueno, trae insumos de China, de Japón, de Europa, de Brasil, de Costa Rica. Ahí no hay diferencia. El comercio, desde que la civilización la conocemos hace 10, 15 mil años, el comercio siempre ha sido central y siempre genera riqueza. Por eso que desde los egipcios, los fenicios, los asirios, los caldeos que estudiábamos en la escuela, digamos, siempre hubo comercio. Y Argentina, yo creo que tiene una concepción todavía media cerrada para esto. Y de hecho Argentina y el Mercosur es la región más cerrada del mundo. Los aranceles promedios del Mercosur son 14% y en el mundo el promedio es 6%, 5%. Y en términos de comercio, Argentina y Mercosur está entre los países de menos comercio. Pero claro, para comerciar, más allá de lo que somos competitivos, como es en el sector agropecuario, en minería y en insumos básicos industriales, y también obviamente en ciertas cosas de biotecnología, ahora con las nuevas tecnologías también, etcétera, tenemos que tener una discusión interna de qué perfil productivo queremos. Porque pensemos que desde que termina el proceso de sustitución de importaciones a mitad de los años 70, no hemos tenido una discusión de cómo nos vamos a insertar en el mundo. Argentina tuvo un periodo de 1880-1930, que era la apertura a partir de la venta de materias primas y la compra de bienes industriales. Entre el 30 y el 75, por dar una fecha que siempre son aproximadas, entramos en el proceso sustitutivo de importaciones. A partir de ahí, que el mundo se globaliza, nosotros seguimos pensando en la segunda revolución industrial y vino la tercera, ya estamos en la cuarta, y por eso que hemos tenido presidencias que han sido opuestas la una de la otra en materia económica. Otros países cambian los gobiernos y más o menos mantienen la misma línea. Nosotros nos vamos de una banda para la otra. Pero nos falta esa discusión, claramente. Porque para unirnos al mundo tenemos que pensar cómo nos unimos y no que el mundo nos moldee a nosotros. Gracias, Jorge. Tiene la palabra de la Municipalidad de Bulnes, el joven Martín Toselli. Intendente de Bulnes. Intendente de la ciudad de Bulnes. Perdón, no También la cordobesa existe, Chicho. No lo reconocí, es que Rollero se viene con la banda y no avisa, ¿viste? Vos venís con los bonaerenses solamente, también estamos los cordobeses. Bueno, de la República de Córdoba habla Martín Toselli, intendente de la Municipalidad de Bulnes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, a Humberto, a todo el equipo del IERI. Felicitaciones, excelente la disertación, doctor Remes Lenikov. La consulta mía gira en torno a lo que usted planteaba en este contexto de incertidumbre en el futuro próximo y también en cierta medida lejano por esta situación de crisis internacional agravada por la pandemia. En ese marco, ¿qué es lo que piensa usted o qué es lo que sugiere usted en torno a América Latina en tanto bloque? Profundizar el multilateralismo para unirse a ese mundo que usted plantea, o bien que cada país incentive
por sí solo dentro de América Latina el multilateralismo, independientemente de la definición de qué modelo de país se quieren cada uno, hacia dónde deberían apuntar los gobiernos locales, los líderes de cada uno de sus países, actuando en bloque o bien por separado, pero en términos multilaterales. Gracias, doctor. Gracias, intendente. En América Latina están los dos modelos. El modelo del Pacífico, que son economías abiertas, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, parte de Centroamérica, México, y el modelo atlántico, que es el Mercosur, que es una economía más cerrada. Lo cierto es que en los últimos 20 años los países del Pacífico crecieron más que los países del Atlántico. No hay una fórmula precisa si uno no discute primero qué es lo que queremos y qué esfuerzo tenemos que hacer para llegar ahí. ¿Por qué? Porque para crecer, la base del crecimiento es la productividad. Si América Latina no aumenta la productividad, no vamos a crecer. Porque los salarios no pueden aumentar. Los salarios aumentan cuando aumenta la productividad. Si no aumenta la productividad, no aumentan los salarios. Y si no aumentan los salarios, no aumenta el consumo. Y América Latina no crece porque no aumenta el consumo, entre otras cosas. Y no aumenta la exportación porque no tenemos competitividad. Todos los países, para integrarse al mundo y poder crecer mejor, tienen que aumentar la competitividad, que es un concepto macroeconómico. La productividad es un concepto microeconómico. Y América Latina no ha aumentado la competitividad. Entonces, se inserta mal en el mundo. Por eso que yo decía que es crucial una rediscusión de lo que queremos. Pero saber, una cosa es lo que queremos, y otra cosa es que tenemos que saber que para mejorar nuestra situación, tenemos que, más allá de tener una macroeconomía más o menos equilibrada, tenemos que aumentar productividad y competitividad. Y por lo que yo leo de América Latina, son dos conceptos que poco se discuten y que es la base del bienestar y del crecimiento, ¿no? Gracias, Jorge. Tiene la palabra, gracias, intendente. Gracias. Y tiene la palabra ahora el compañero y amigo de Rosario, el diputado y ministro Ángel Baltuzzi. Pero tenés que abrir el micrófono, no sé en Rosario cómo hacen, pero acá hay que abrirlo. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Chicho. Doctor Remes, hemos tenido el orgullo con nuestro presidente de bloque, Rollero, Chicho, Camaño, de acompañarlo en su momento, su gestión tan difícil del 2001, 2002. Es un orgullo para nosotros. Gracias. Dígame, doctor, ¿tiene alguna lógica que el Mercosur y que alineemos nuestro país según la ideología de los gobiernos? A ver, nada más que eso. Las relaciones internacionales en general, y uno lo observa en el comportamiento de los países, no se modifican, tienen pequeños cambios, pero no se modifican ante cambios de gobierno. Y si nosotros u otros países de América Latina, ante cada cambio de gobierno, modifican la política internacional, y pierden espacio y pierden credibilidad, porque uno no sabe qué es lo que va a hacer el otro. Y en relación a si conviene o no conviene el Mercosur, yo diría que esa es una segunda pregunta, y lo primero que debemos respondernos nosotros y los latinoamericanos es qué es lo que queremos hacer, porque el Mercosur, como el Grupo Andino, lo que fuere, es un instrumento de política, no es un objetivo de política. El Mercosur sirvió en su momento y mucho cuando Sarney y Alfonsín lo lanzan, y permitió durante la década del 90 también una explosión de comercio, etc. Y después la verdad,
del año 98, por ahí, digamos, fines del siglo pasado, se estancó el Mercosur, no avanzó más. La idea era hacer una integración y hoy día pareciera ser que es una unión aduanera. Pero nuevamente, yo creo que eso es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer. La primera es definir qué queremos, como país y como región, y a partir de ahí ver si nos conviene estar todos juntos o ver qué hacer, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Remes. Bien. Dice el licenciado Santiago Lozano, está de acuerdo con el REME, dice los chinos pescan en nuestros mares y las distancias son excusas, atrasan las ideas de la mayor parte de la dirigencia argentina. ¿Tenés para hacer algún comentario, Jorge? No, que los chinos estén en nuestro mar es culpa nuestra, digamos, porque en vez con el gran gasto público que tenemos, en vez de hacer cosas que no tienen sentido, bien podríamos tener una flota custodiando la frontera marítima, ¿no? Ese es un problema nuestro, claramente. Muy bien. Pregunta Luis Cherbo si se puede soñar con un acuerdo entre Mercosur y el Mercado Común Europeo. Bueno, en la última reunión del Congreso del Parlamento Europeo, hace un mes y medio, Francia hizo una moción para que no continúen las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea, con el argumento de que Brasil, que había firmado el Acuerdo de París, no lo estaba cumpliendo por los desmontes en el Amazonas. De todas maneras, yo recuerdo a principios de, cuando empezaron las negociaciones Mercosur-UE, a principios de siglo, Francia siempre tenía sus resquemores por el sector agropecuario, porque claramente el sector agropecuario del Mercosur es mucho más competitivo y más eficiente que los franceses. Pero de momento y nuevamente por la reunión del Parlamento y la posición francesa, yo diría que está suspendido las negociaciones. Gracias, Jorge. Bueno, no habiendo más preguntas y habiendo un presidente en esta... Sí, ¿quién llama? Yo había pedido hacer una pregunta. Ah, dale, perdón, Beatriz, dale, pregunta. No, está bien. Pregunta. Un gusto verlo, doctor. Quiero hacer una pregunta nada más referida al tema de las elecciones en los Estados Unidos y esto que somos América Latina, que yo digo el patio trasero de la globalización. Escucho el cambio que presume Biden con respecto al dólar y que eso sería beneficioso para nosotros en nuestra exportación. Por favor, ¿podría decirme algo? A ver, yo no he leído nada sobre eso y me resulta raro que Biden haya hecho declaraciones sobre el valor del dólar, porque los presidentes norteamericanos no hablan de ese tema porque está determinado por la actitud de la Reserva Federal, y la Reserva Federal es autónoma, digamos. Y lo cierto es que en los últimos 2 años el dólar se ha devaluado en relación al euro. Hace 2 años estaba un 15% más o menos se devaluó. Y también respecto al yuan. Y eso tiene que ver por la cantidad de capitales que van a los Estados Unidos. Entonces hay una gran cantidad de dólares y se devalúa, pero no, de parte del presidente no he escuchado nada. Gracias, Jorge. Eduardo Camaño, ¿se fugó?
Parece que sí. Oscar Lamberto tenía para decir algo. Dispararon todos. Bueno, cierra usted, compañero Rollero. Muy buena la reunión. Muchas gracias, Chicho, muy gentil. Primero, voy a ser muy corto y muy breve. Primero, un agradecimiento a tan calificado auditorio por la participación y la jerarquía que nos ha dado esta reunión. Así que agradecerle a ustedes su permanencia y todo el tiempo que ha durado la conferencia. En segundo lugar, le quiero agradecer a mi amigo Jorge Remes, como siempre, impecable, sin desperdicio, como se dice en Córdoba, y realmente con muchas reflexiones muy interesantes hacia el futuro. O sea, vos has planteado con claridad el tema de la desigualdad, el tema de la inserción en el mundo, el tema del efecto tecnológico y el tema del medio ambiente, y el tema de las regiones. Me parece que son las preguntas del debate del futuro de la reconstrucción de América Latina y, por cierto, de nuestro país. Jorge, brillante lo tuyo, es una ilustración sobre los temas que debemos tratar y plantear sobre los ejes que vos has hecho con tanta claridad y con tanta jerarquía intelectual. Jorge, como siempre, muchas gracias, brillante, y gracias a todos ustedes por su participación y por acompañarnos en esta sección tan trascendente sobre el pensamiento y sobre el quehacer de nuestro país y nuestra región. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Chicho, muchas gracias a todas y a todos. Como siempre, hasta pronto. Gracias, Humberto. Abrazo a todos.